Bienvenido. Puedes sentarte. Gracias. Es un tremendísimo placer tenerte aquí. Eduardo, vamos a comenzar preguntándote dónde naciste. Bueno, yo nací en La Habana, en El Vedado. Hoy creo que ese sitio es como el Instituto de Hematología o algo así. Ahí había una clínica, donde nacían bebés. Nací ahí en El Vedado. Bueno, hoy vamos a tener un programa de lo más entretenido, porque has tenido una carrera, de hecho, bueno, la tienes, en la que has incursionado en varias especialidades del arte. Vamos a irte preguntando por cada una de esas especialidades y voy a comenzar entonces por el teatro. Eres director del grupo Aire Frío. Quiero que me digas cuándo fue fundado, por qué creaste el grupo. Bueno, el grupo Teatro Aire Frío se crea en el año 2010 y nosotros decimos que se inaugura con el estreno de una obra que es para nosotros muy importante, seguramente hablaremos de eso más adelante, Desnudas, una comedia que es muy querida para nosotros. Pero realmente nosotros estamos pensando ese grupo porque somos un conjunto de amigos, de compañeros que estudiamos en el ISA. Yo estudié dirección y estos compañeros actuación y queríamos hacer un grupo de teatro desde el año 2000 en que nos graduamos. 10 años después, finalmente cumplimos ese sueño. Lograron ese sueño. Y bueno, entre otras muchas obras, comenzaron entonces con Desnudas. Háblame entonces de Desnudas. ¿Quiénes eran el elenco? ¿Cómo fue el proceso de montaje? ¿La puesta en escena? Yo me imagino que haya sido una de tus primeras cosas. No, imagínate, me había graduado en el año 2000 de dirección, que sabes, era una asignatura o una carrera que se estudiaba en ese momento en el ISA, hoy Universidad de las Artes, que ya no se estudia. Entonces fui como de la última generación de graduados de dirección. Y desde el año 2000 hasta el 2010 estuve, por supuesto, haciendo muchas cosas. Pero bueno, Desnuda sí es importante para nosotros, te decía, porque es la primera vez que nos unimos como grupo bajo el nombre de Teatro Aire Frío, que bueno, sabes, le pusimos así, evidentemente, por la importantísima y famosa obra de Virgilio Piñera, Aire Frío. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, Desnudas es una obra de un autor español que se llama Roberto Santiago y es una comedia. Cuando yo la leí me encantó, me reí muchísimo, la leí parado, imagínate. ¿Tú has leído alguna vez una obra de teatro parado? Bueno, me la leí en la librería donde la compré en España. Entonces dije, la llevo para Cuba porque la quiero hacer. Y durante muchos años la tuve pensando y pensando hasta que finalmente se hizo realidad. ¿Quiénes intervinieron en esa primera ocasión? Bueno, se estrenó con Beatriz Viñas, Michelle Labarta, Tamara Venereo y Yaiseli Hernández. ¡Qué bien! Y bueno, no puedo olvidar la joven, en ese momento había sido alumna mía, Arianna Delgado. Entonces, estos actores fueron los que estrenaron esta obra. Ya después, en las reposiciones que hemos hecho a lo largo de todos estos años, se han sumado actores como Roque Moreno, como Flora Borrego y como Maite Galván. Y por supuesto con otra actriz que dobló con Arianna Delgado. Se me van los nombres ahora. Me mata. Danai Cruz. Me mata si no digo su nombre. Pero bueno, son muchos nombres y bueno, ese es el elenco que más o menos ha tenido la obra estos años. Yo sé que Eduardo Emil ha incursionado y ha, dirigido varias obras y vamos a estar hablando de ellas. ¿Te parece bien que si yo te digo pues un nombre, me digas lo que te venga a la cabeza? Claro. En esa obra? Por ejemplo, actrices. Actrices, esa sí yo creo que es como mi primera obra profesional. Muy difícil, un reto. ¿Sí? Un reto totalmente, una obra gigante que queremos hacer otra vez después de muchos años y retomarla. La Cuarta Lucía. Bueno, esa es una de las más queridas para mí porque la escribimos entre la actriz que la protagoniza, Beatriz Viñas, que es, bueno, mi hermana, mi amiga, y yo.
Y bueno, fue un proyecto largamente soñado y finalmente la pudimos hacer. La queremos mucho. Es la única obra del Teatro Aire Frío que está grabada profesionalmente para la televisión y quedó súper bonita, me encanta. Qué bien. Escuadra hacia la muerte. Uf, la obra más trabajosa que he hecho. La hicimos ¿Por qué? ¿Por qué? La hicimos, eran un elenco todo de hombres y la hicimos durante 6 meses en un sitio que quiero mucho, que es en el antiguo Cine Lux, que queda en el municipio Playa, que estaba en ese momento, vamos a decir, en muy malas condiciones, no tenía techo, pero eso lo aprovechamos, porque como era una obra de guerra, utilizábamos agua, fuego, tierra, sangre, como, bueno, era de guerra, ¿no? Era bélica. Y es un texto muy importante del teatro español, pero fue mucho trabajo, porque todo el tiempo era como un entrenamiento, como pasar el servicio, vaya, otra vez, con los actores. Pero fue intenso. yo creo que es que te gusta complicarte, ¿eh? Bueno, pero creo que es la única manera verdaderamente de lograr algo que valga la pena, ¿no? Me gusta mucho esa mentalidad tuya. Santa Cecilia. Santa Cecilia es quizás el encuentro en el teatro, en mi teatro, digamos, en las obras que he hecho, entre lo lírico y lo teatral de un modo más personal, porque es una obra que son 4 actrices que están hablando todo el tiempo sobre La Habana, pero están todo el tiempo también cantando canciones cubanas tradicionales. Entonces es una obra que quiero mucho y también tuve la oportunidad de trabajar con cantantes del Teatro Lírico Nacional de Cuba y músicos en vivo. Siempre me ha gustado mucho en las obras que hago tener música y si puedo tenerla en vivo, pues mucho mejor. Le Chevalier Brindis de Salas. Le Chevalier Brindis de Salas. Bueno, esta obra es parte de una trilogía de obras que he hecho con mi querido amigo Jorge Enrique Caballero, Sí. que es el actor que interpreta a Brindis de Salas en esta obra. Y tuvimos la suerte de contar con el diseño del maestro Eduardo Arrocha, el diseño de vestuario y de luces. Y bueno, ya te decía, forma parte de una trilogía que también está integrada por Kid Chocolate y la última que hicimos una lectura dramatizada, pero no se ha estrenado aún, que se llama 1902, sobre un suceso muy terrible de nuestra historia, que es la masacre de los integrantes del Partido Independiente de Color. Estuvimos a Jorge Enrique Caballero y estuvimos hablando de ese tema. Sí, todo eso forma parte de un proyecto que él tiene que se llama Ritual Cubano. Sí, sí. ¿Cuántas obras te vienen a la cabeza? ¿Cuántas has dirigido? He perdido la cuenta, pero yo diría que cerca de 50. Es que es imposible estar hablando por este tiempo de 50 obras. Claro. Con Eduardo Emil, ya ves, estamos conversando sobre las tablas. Continuamos conversando con Eduardo Emil, que es un reconocido en el medio, pues un reconocido director, pero también se ocupa de varias especialidades. Estuvimos hablando de teatro, pero ahora vamos a estar conversando sobre tu dirección en espectáculos, en variados espectáculos. Por ejemplo, El Mundo de Ortografía. ¿Qué me cuentas de eso? Eso fue un súper lindo proyecto con el Consejo Nacional de Casas de Cultura, con Biz Music, a partir de un disco que se llama Ortodecimante, que son pues reglas ortográficas en décima. E hicimos un maravilloso espectáculo con la Casa de la Cultura de Santa Cruz, con la Casa de la Décima en Mayabeque, con niños. Y eso se presentó, se hizo un DVD y bueno, se comercializó y es un proyecto hermosísimo. Qué bien. Gaia Teatro. Si te digo eso que me... Sí, bueno, Gaia Teatro, con su directora Esther Cardoso, fue un momento de mi vida bien amplio donde hice muchísimas obras como La piel de Lisa, como Cocinando con Elvis, de Lee Hall, que es un importante dramaturgo inglés, o como El cojín saltarín, que fue una obra que hicimos para niños. O sea, fue un momento de mi vida de mucho trabajo y muy bonito también. Y si te digo, vamos Cuba. Vamos Cuba es un proyecto con el ballet Racatán,
dirigido por Nilda Guerra. Y bueno, ya te digo, fue una experiencia inolvidable porque fue dirigir bailarines, o sea, dirigir actuación, pero para bailarines. Y bueno, la obra la presentamos en Londres, eso es otra cosa. Fue la oportunidad de conocer esa ciudad y ese país, y eso fue gracias a Rakatán y a Nilda. O sea que ya también te has especializado en espectáculos, que en eso yo me imagino que haya mucha diferencia con el teatro puro, teatro a pulso. Los espectáculos pueden ser también muy complicados, porque si estás hablando de música, de bailarines, de actuación. Claro, es muy complicado porque tienes que tener en cuenta muchos factores, pero bueno, creo que eso es precisamente la prueba de fuego de un director escénico. Creo que es eso. Porque luego, tú sabes, nosotros como los directores escénicos, como los actores también, tenemos que tener una evaluación y tenemos que tener ciertos parámetros. Y bueno, tú sabes, hay primer nivel, segundo nivel. Pues yo creo que un director de primer nivel debe, sobre todo, poder manejarse con soltura en espectáculos variados. Exacto. Y en grandes espectáculos. Por eso yo me imagino que también pues has incursionado y te vino muy bien las cuestiones con el teatro lírico de Holguín y La Habana. Me encanta el teatro musical, y bueno, el teatro lírico entra dentro de lo que es el teatro musical. Con el teatro lírico hice en Holguín, con el teatro lírico Rodrigo Prats, que además son amigos que quiero muchísimo y que respeto y admiro. Hice Amalia Batista, justamente de Rodrigo Prats, su obra cumbre. Hice un montaje de una versión de esta obra. Hice también un musical que se llama La Alegre Chaperona, un musical de Broadway. Hice un espectáculo por el 50 aniversario de esa agrupación, dedicado a Raúl Camail. Y bueno, con el Teatro Lírico de La Habana, el Teatro Lírico Nacional de Cuba, hice La Serva Padrona, un intermezzo cómico de Pergolesi. E hice una revista muy conocida por todos los cubanos, el público que le gusta el teatro lírico, que es Las Leandras. Sí, oye, definitivamente, qué riqueza en tu carrera. Hay tal riqueza que también Eduardo Eimil incursiona en el guión. En el guión y en el guión para cine. Háblanos entonces de eso. Por ejemplo, Esther en alguna parte, que es un filme de Chijona. ¿Cómo logras bueno, pues imbricar todas esas especialidades tuyas y además ocuparte del guión? En esta ocasión, ¿cómo te las ingenias, no? Fue algo casi como obligatorio. Yo estudié primero, como te decía, teatro, y luego entro en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños y estudio dirección de cine. Me gradué en el año 2002 y desde ese entonces hasta hoy he ido llevando tanto el teatro como el cine al unísono. Entonces, ya te decía que es obligatorio casi escribir, porque cuando quieres hacer un cortometraje, quieres hacer un documental o algo, pues te ves obligado por lo menos a presentar el proyecto, a hacer una escaleta, y eso una cosa lleva a la otra. Y bueno, al final, mira, terminé escribiendo. Esther en alguna parte es una película, es mi primer largometraje realizado por un director importante, en este caso Gerardo Chijona, y además tengo la suerte y la dicha de que esa es una película basada en una novela de Eliseo Alberto Diego, una novela del mismo nombre, Esther en alguna parte, y que además fue la última película que hizo Reinaldo Miravalles, junto con un elenco maravilloso, acompañado por Enrique Molina y tantísimos actores cubanos importantes. Sí, yo creo que lo disfrutamos muchísimo. También has incursionado en el guión, pero para televisión. No se ha estrenado todavía. No se ha estrenado, sí. Está pronta a estrenarse la última serie de nuestro importantísimo director de televisión y de audiovisuales, Rudy Mora. A mí me fascina Primer Grado se llama esa serie y la hicimos a 6 manos. O sea, fue Rudy, trabajé yo y con un alumno nuestro, Danilo París, que bueno, también canta y es muy multifacético. Entre los 3 hicimos esta serie, que bueno, ya hablaremos de ella cuando salga. Sí, Vamos entonces a continuar conversando con Eduardo Eimil dentro de unos instantes sobre las tablas. Estábamos conversando acerca de la vertiente de magisterio que tiene también Eduardo Eimil.
bueno, pues has sido maestro por más de 10 años, pudiera decirse, en la FANCA. Ahora, en la actualidad, estás... Sí, ahora mismo estoy como profesor en la FAMCA, que tú sabes que es la Escuela de Radio, Cine y Televisión que tenemos aquí en La Habana, es la Universidad de las Artes. Diriges, eres profesor de directores y Sí, a actores. veces, pero sobre todo soy profesor de guión allí en la FAMCA y bueno, eventualmente de alguna asignatura electiva de dirección de actores, que es mi otra gran especialidad y que tiene mucho que ver con lo que un director hace, que es dirigir actores un poco y bueno, ocuparse de la puesta en escena. Por eso doy puesta en escena y dirección de actores. Ya, y bueno, estabas comentándonos hace un tiempo que también has incursionado en Magisterio en LISA, el Instituto Superior de Arte. Claro, claro. Y has graduado una serie de actores y directores que Es así. yo me maravillo. El San Antonio de los Baños, ¿también? Claro, porque bueno, como te conté, soy graduado de allí y a partir del año 2007 soy profesor de los talleres internacionales que se dan anualmente, a veces 1, 2, 3, depende de las convocatorias que se abran, y sí se le dan clases a alumnos extranjeros y cubanos. ¿Has hecho de coach de dirección de actores en cine y bueno, también en televisión? Háblanos de ese tema. Bueno, ese es el trabajo que más me gusta hacer. ¡Qué bien! Totalmente. ¿Por qué? Porque es lo que quiero especializarme en la vida. Quiero ser especialista en el trabajo de la dirección de actores, específicamente, porque es una asignatura que me apasiona, que veo que hay muy poca gente que se dedica a esto y de los pocos profesores que he tenido he aprendido muchísimo y me ha encantado. Entonces yo quisiera poder llegar algún día a especializarme verdaderamente en esta disciplina. He hecho de coach actoral, como tú decías, en películas, no son muchas, pero bueno, algunas Una de Jonal películas. Cosculluela. Por ejemplo, en un proyecto que pronto se estrenará, donde produce Jonal Cosculluela en 2 cortometrajes que conforman esta película, con Sailín Carbonell, que es una de las directoras. Ella es actriz, pero bueno, dirigió un corto acá. Y en otro dirigido por Joe Pérez, pues trabajé con los niños, dirigí actuación con niños. Pero también lo hice antes con Rigoberto Jiménez, que es un realizador que viene de la televisión serrana, y en su primer largometraje hice el casting y la preparación de actores. Su primer largometraje, Café Amargo. Fue una experiencia increíble allá en la Sierra Maestra. Y ahora estás también... Sigo en esa disciplina, te decía, me encanta. Y ahora estoy, bueno, antes hice con Alberto Luberta y Loisis Inclán, Tan lejos y tan cerca, la dirección de actores de esa telenovela, y ahora estoy en el próximo proyecto de Loisis Inclán que se llama Viceversa, que es otra telenovela. A la hora de dirigir en esta especialidad de dirección de actores, ¿qué es lo primero que tienes en cuenta cuando vas a ello, a dirigir un actor o una actriz? ¿Qué es lo que debes tener en cuenta? ¿Cómo te las ingenias? ¿Cuáles son los métodos, técnicas? Si son tuyas. Te puedo decir perfectamente, porque me vino instantáneamente a la mente cuando lo dijiste, tener en cuenta cuál es el medio para el que se está dirigiendo. Si es para cine, si es para televisión o si es para teatro. Eso es lo primero que, desde mi punto de vista, uno tiene que saber a la hora de dirigir actuación. Porque yo, como formado en los dos medios, no trabajo para nada de la misma manera con un actor en teatro que con un actor en cine. Por ejemplo, en cine y en televisión, en los medios audiovisuales, yo trabajo mediante la técnica de la contención, que es el rostro parte de la neutralidad. Y a partir de ahí, bueno, pues uno se modifica a partir de lo que el otro le da. Uno va recibiendo y se transforma. Claro, hay muchísimas más cosas, pero esto es como lo básico. Y consiste en no mover demasiado el rostro para no parecer que uno está sobreactuando. Esas son técnicas que requiere la cámara, porque como se puede acercar tanto y te ven los ojos perfectamente y te ven la boca, pues se manejan mucho las microexpresiones del rostro, que son expresiones involuntarias que surgen a partir de emociones sinceras. Y bueno, tú sabes que el trabajo con la sinceridad sí se mantiene siendo una constante tanto en el cine como en la televisión, como en el teatro. Sí, está claro. Y de hecho yo creo que en el cine pues hay que contenerse aún más. Porque hay una... Más. En el cine es nada. Mira, si tú ves, por ejemplo,
Por ponerte un ejemplo, ahora mismo la gente gasta los datos y busca Anthony Hopkins y ve cómo hace su personaje en El silencio de los corderos, esos momentos cuando él no hace nada, aparentemente, simplemente está mirando. No se mueve, Arianna, no se mueve. Y sin embargo te está dando todas las intenciones, los matices. Y tú sientes a este criminal, a este asesino, a este caníbal. Lo sientes simplemente con una mirada, con una intención en la forma de hablar. ¿Y qué clase de ejemplo, bueno, pues estás diciendo? Es un troncazo de actor. Muchacho, increíble. Entonces se pudiera decir que el género que prefieres en todo este tiempo de carrera es el de dirección de actores. Sí, es más la especialidad, no tanto un género, porque me gusta tanto el teatro como la televisión o el cine, pero sí prefiero como especialidad la dirección de actores. Tu vida, como ha sido así tan rica en el arte, tan diferente, tan diversa, se me ocurre preguntarte qué aconsejarías a aquellas personas que, por ejemplo, quieren dedicarse a las artes. Estamos hablando en dirección, a nuevos directores, guionistas, actores. Aquellas personas que le gusta el arte, pero están así, ¿sabes? Todo el tiempo sin saber a qué concentrarse, con qué concentrarse y bueno, poder desarrollar más alguno de esos talentos. Tú sabes que esa respuesta que te voy a dar ahora es muy sencilla para mí, porque creo que lo que soy se lo debo en primer lugar a la lectura. Si tú no lees y ya se te pasó el tiempo y no has leído, estás embarcado, en buen cubano te lo digo. Tienes que leer. Si tú no lees, ¿cómo puedes verdaderamente alimentar tu intelecto, tu capacidad, tu inteligencia, tu cultura? Entonces la lectura es súper importante. Número 2, los referentes. Tienes que mirar películas, series, lo que sea, documentales, todo el tiempo, lo último que salga, tienes que verlo. Todas las series, todas las novelas. Vaya, no, lo que puedas, obviamente. Todo lo que puedas ver, debes verlo. Escuchar música, ir a los museos. El mundo de los referentes, porque de ahí tienes que alimentarte para hacer una puesta en escena, para hacer una película, para hacer un guión y estar atento como ser humano a todo lo que pasa a tu alrededor, a la gente, a lo que dice, cómo piensa y sobre todo ser una persona muy sensible a todo, pero sobre todo a las emociones. Porque el trabajo de la dirección de actores, que es el que más me gusta, es un trabajo que es muy de las emociones. Tú sabes, tú eres actriz y hay que trabajar con la verdad y es muy duro, es muy difícil, pero es muy bonito cuando ves el resultado. Yo creo que esta emisión ha sido para aquellas personas que están frente al televisor, algunas van a descubrir un montón de cosas en ti que no sabían. Yo también las he descubierto. Y le va a servir a una serie de personas que quieren dedicarse seriamente al arte. Porque eres un ejemplo de artista en todo el sentido de la palabra. Lo intento. Yo estoy súper agradecida en que tú hayas aceptado nuestra invitación a Sobre las Tablas, porque de alguna manera estaba segura que íbamos a hablar de todo tipo de cosas y que iba a ser muy rica la conversación. He aprendido mucho de ti hoy. Yo siempre digo que soy de esas que va aprendiendo en la vida incluso de los niños o de las personas completamente diferentes a mí en mi vida. Pero en este caso he aprendido mucho de ti. Creo que voy a hacer algunas cosas en las que tú estás hablando desde el principio de esta emisión. Y yo estoy también segura que los amantes de las artes escénicas han descubierto una serie de aptitudes y actitudes en ti hoy que son muy provechosas. Así es que muchísimas felicidades por esa rica vida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y la verdad es que deseo con todo el corazón mucho éxito en cada uno de tus proyectos. Muchas gracias. Sigas así con ese éxito. Y que, bueno, pues haya 1000
para mucho rato en los actores y bueno, para los televidentes en esta Cuba. Yo estaba hace un tiempo, hace ya años, decía, en Cuba hay poca dirección de actores y estoy notando contigo que ahora pues están más enfocados en ese tema y eso es extremadamente importante. Así es que muchas gracias de parte de los actores. Gracias a ti. Y gracias también por haber venido en esta ocasión a Sobre las Tablas.